Bien, hermanos, en esta mañana vamos a dar inicio con nuestra serie de conferencias y la primera de ella se llama Liderazgo Ministerial en el siglo XXI. El hermano estará compartiendo con nosotros y después habrá un pequeño tiempo para alguna pregunta si es que alguien tiene alguna por hacer. Damos entonces el tiempo para nuestro hermano Pablo. Nuevamente, hermanos, muchas gracias por la gentileza de ustedes de compartir este día. Espero no ser muy latoso y aburrido y que de veras, con la ayuda del Señor, todos podamos ser edificados en esta jornada. Para este día hemos pensado, o por lo menos yo he pensado en una variedad de temas diferentes que son de interés seguramente para todos nosotros. De hecho, el diálogo informal que tuvimos hace un rato levantó una enorme cantidad de cuestiones muy interesantes para conversar y intercambiar ideas y demás. Espero que podamos seguir haciéndolo en el curso del día. Pero para cumplir un poco con la formalidad de tener una conferencia o una presentación, quiero hablarles sobre el liderazgo del siglo XXI, que en alguna medida es el tema que estuvimos desarrollando recién. No la especificidad del tema en sí, pero el tema en general. Hemos estado hablando sobre cuestiones de liderazgo. Y me parece que es muy importante poder reflexionar juntos en torno a esto, especialmente en un grupo como este, con pastores, estudiantes, profesores de este seminario. Y hacerlo un poco mirando en parte hacia atrás, por lo menos al comienzo, pero luego tratando de elevar nuestros ojos para contemplar al liderazgo cristiano, el liderazgo evangélico en todo nuestro continente en el día de hoy. Estos son días de enormes desafíos y de extraordinarias oportunidades para el testimonio cristiano. De manera que creo es oportuno y necesario que nosotros dediquemos este tiempo a esta discusión. El tema general liderazgo siglo XXI lo vamos a dividir en dos partes. Me resisto a sujetarme al reloj y lo digo con cierta autoridad, porque en estos pocos días aquí en México no ha sido precisamente el reloj el que me ha puesto un límite, sino que horas y horas y horas de conversación han sido muy enriquecedoras para mí y espero que sean también para ustedes en esta mañana. Pero vamos a dividir la presentación en dos partes, así que vamos a utilizar unos 45 o 50 minutos, hacemos un break, ya nos van a indicar cómo, y luego seguiremos con la segunda parte, hacemos otro break, y en la tercera parte, si el tiempo lo permite, me gustaría compartir con ustedes algunas inquietudes en la línea de lo que dije en respuesta a mi hermano, que no sé por dónde anda, sobre la escritura y los principios fundamentales de la Reforma, pero también desde la palabra de Dios, porque creo que necesitamos ahí también un poco de revisión crítica. Liderazgo en el siglo XXI. La Reforma confrontó la crisis pastoral de los clérigos de la época, no solo sometiendo a una crítica profunda el status quo, sino proponiendo una nueva manera de entender el liderazgo cristiano a partir de una recuperación de la enseñanza del Nuevo Testamento. En sus 95 proposiciones planteadas el 31 de octubre de 1517, el joven monje agustino Martín Lutero le martilló un clavo profundo a todos aquellos elementos que expresaban la crisis ministerial y misiológica
de aquel entonces. Una crisis que afectaba profundamente a toda la iglesia medieval de sus días. Cuestiones como las indulgencias, el tesoro de la iglesia, los méritos de la Virgen y de los santos, la autoridad espiritual y moral del Papa, la corrupción de la curia romana, la comercialización de la bendición divina y de la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, muchas de las cuestiones que escribió Lutero en las 95 tesis para nosotros carecen de todo interés en el día de hoy, porque tenían que ver con cuestiones coyunturales de aquel entonces. Sin embargo, Lutero, como digo, metió un clavo fundamental que pulverizó la estructura medieval de la Iglesia en materia de liderazgo. Lutero denunció sin temor alguno los abusos de poder de la jerarquía eclesiástica y a partir de su planteo profético se generó una nueva manera de entender la Iglesia y la misión de la Iglesia en el mundo. Con el correr de los siglos, los herederos de sus convicciones hemos ampliado y desarrollado muchos de sus hallazgos. Lamentablemente, hoy es posible constatar en América Latina que algunos elementos que corrompieron a la iglesia medieval en los días de Lutero continúan corrompiendo el testimonio evangélico latinoamericano, si bien bajo disfraces algo diferentes. La seducción de los abusos de poder y de tráfico de la bendición de Dios a cambio de sometimiento y dinero están a la orden del día en pleno siglo XXI. Mi propuesta de reflexión en esta mañana, en estas dos sesiones que vamos a tener, es no tanto la de mostrar o de mirar hacia el pasado para ver en detalles cuáles fueron los problemas que confrontó Lutero y cuáles fueron las soluciones o respuestas a los mismos que él propuso. Un buen curso de historia del cristianismo lo puede hacer mucho mejor que yo en este tiempo limitado. Mi objetivo en esta oportunidad es señalar a los problemas que hoy agobian a las iglesias evangélicas latinoamericanas y sobre los cuales debemos actuar con la misma firmeza y convicción que Lutero. Hoy necesitamos desesperadamente una nueva reforma que nos ayude a superar la presente situación de lo que yo estimo es una crisis generalizada. Y por supuesto que esta nueva reforma que hago extensiva a todo el pueblo evangélico no excluye, ¿verdad?, a los que militamos en la denominación bautista. Y para poder, como buenos bautistas, poder introducirnos en la cuestión, nada mejor que ir a la palabra de Dios y leer un pasaje en las Escrituras que nos remonta a pensar en la iglesia de los últimos tiempos y nos permite introducir algunos de los conceptos, por lo menos de manera introductoria, que vamos a estar desarrollando a continuación. Estamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, donde vamos a leer los versículos 18 hasta el 27. El apóstol dice así, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros,
Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa. Y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal como Él les enseñó. Los tiempos que corren son, como dijimos, de grandes desafíos y enormes oportunidades para el avance del reino de Dios, y especialmente en América Latina. Para las iglesias evangélicas en el continente, los pasados 20, 30 años han representado el periodo de mayor crecimiento numérico y del impacto más significativo en toda la historia del testimonio evangélico latinoamericano. Las congregaciones locales o particulares han alcanzado cifras récord en el número de miembros, mientras que el testimonio evangélico ha logrado resonar en todos los rincones de la sociedad y de las culturas de cada nación. América Latina tiene el privilegio de ser uno de los continentes más alcanzados, y en algunos lugares el nivel de saturación con el Evangelio de Jesucristo es asombroso. Quedan muy pocos sectores de la población y casi ningún grupo de pueblo que no haya sido, que no haya visto o no haya sido expuesto al testimonio evangélico. Después de casi 2 siglos de presencia evangélica continuada, el testimonio evangélico ha logrado penetrar incluso en las esferas de poder económico, político y social, llegando en algunos casos a transformarse en un factor de poder a tomar en cuenta. En comparación con otros lugares del planeta, América Latina es hoy un modelo único de un proceso de evangelización cristiana que, bien o mal, ya tiene más de 5 siglos. Como en ningún otro continente fuera de Europa, la fe en Cristo ha sido proclamada en esta parte del mundo con tanta persistencia y continuidad a lo largo de un periodo histórico muy dilatado. No obstante, a pesar de los indicadores positivos de crecimiento, impacto, resultados y logros, el testimonio cristiano en América Latina presenta al mismo tiempo indicios preocupantes de peligros a tomar en cuenta. Después de 5 siglos de un control casi exclusivo de la religión y de una administración hegemónica del testimonio cristiano en el continente,
No hace muchos años atrás, la propia Iglesia Católica, Apostólica y Romana tuvo que reconocer la necesidad imperiosa de una nueva evangelización o reevangelización de estas tierras, al tiempo que admitía su fracaso en producir un auténtico proceso de conversión cristiana a través de sus esfuerzos misioneros desde los días de Cristóbal Colón en adelante. Muy excepcionalmente en el pasado, los evangélicos latinoamericanos hemos reconocido nuestro propio fracaso en producir la transformación del continente con el Evangelio de Cristo. En los últimos 20 años, lejos de reconocer este fracaso, lo hemos negado embelesados con el crecimiento numérico, el aumento en el reconocimiento social, el incremento del prestigio y el acceso a las esferas del poder político y económico. La realidad es que América Latina continúa bajo el peso abrumador de la opresión política, económica, social, cultural y religiosa, y el Evangelio de Jesucristo que nosotros decimos representar y pretendemos proclamar no ha producido todavía los cambios y transformaciones que todo el continente espera y que entendemos son la voluntad de Dios para nuestros pueblos. Es por esto que al tiempo que consideramos aquellos elementos positivos que reflejan el desarrollo, progreso y avance del testimonio evangélico en América Latina, es necesario prestar atención seria a aquellos otros elementos negativos que deben ser corregidos y tomados en cuenta para no perder o malograr lo que el Señor nos ha permitido hacer para su gloria en el continente. En su primera carta, el apóstol Juan nos advierte sobre los riesgos que pondrán en jaque a la iglesia del fin de los tiempos. Y señala con dramatismo diciendo, muchos son los anticristos que han surgido ya. Es más, la realidad y dinamismo de estos anticristos es evidencia de que nos encontramos trasladando o transitando el fin de los tiempos. Como dice Juan, por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Además es interesante notar que según Juan, los anticristos en cuestión no son factores o circunstancias externas a la iglesia, sino internas. Dice Juan, salieron de entre nosotros. No obstante, estos espíritus engañadores y mentirosos no tienen por qué poner en cuestión el completamiento de la misión que el Señor le ha confiado a la iglesia en el mundo. Después de todo, contamos, como Juan afirma, con la unción del Santo, con la presencia, con la plenitud del Espíritu Santo en nosotros y en la iglesia, quien no solo nos permite conocer la verdad, sino también proclamarla con fidelidad. La cuestión es que permanezcamos fieles en Él y advertidos de los peligros que nos acechan, los confrontemos. Y los confrontemos con el amor del Padre, la gracia del Hijo y, por cierto, el poder del Espíritu Santo. En este sentido, quiero invitarles en esta mañana a considerar conmigo 10 peligros que en el presente se ciernen sobre la iglesia en América Latina y que representan serias amenazas para el buen logro de las metas que nos hemos establecido
para el desarrollo del reino de Dios en nuestros pueblos. Estos peligros que vamos a enumerar no son los únicos e incluso ni siquiera quizás los más peligrosos, pero sí es necesario que les prestemos atención porque estimo que nos afectan a todos de una u otra manera. Y por supuesto que mi presentación, como todo lo que comparta con ustedes en el día de hoy, está sujeto al escrutinio, al juicio, al análisis, ¿verdad?, a la consideración de todos ustedes, y espero con la ayuda del Señor poder motivarlos para ese diálogo y esa conversación. El primer peligro que quiero mencionar es el peligro del triunfalismo. El peligro del triunfalismo. 2 generaciones atrás, los evangélicos latinoamericanos nos veíamos como una minoría perseguida, débil y a la defensiva. La hegemonía de la Iglesia Católica Romana nos limitaba seriamente en el campo religioso y espiritual, mientras que regímenes políticos clericales, autoritarios y oligárquicos nos miraban con sospecha cuando no creaban serias restricciones legales, al punto que en muchos lugares los evangélicos éramos considerados ciudadanos de segunda clase. A nivel de la opinión pública, estoy hablando de América Latina en general. Ustedes verán qué se aplica de esto a México. Estoy hablando de América Latina en general. A nivel de la opinión pública, éramos tenidos como agentes del imperialismo yanqui o sectas peligrosas cuyo único objetivo era alejar a la población de sus tradiciones y cultura como parte del mundo occidental y cristiano. El periodismo trataba a nuestros pastores como personas ignorantes y sin educación. El común de la gente nos sospechaba de hacer cosas raras o estar locos. En nuestras congregaciones se contaban con los dedos los hermanos que tenían un título universitario o eran empresarios de éxito. No había políticos, ni artistas, ni periodistas, ni economistas evangélicos. Y en general, las congregaciones trataban de no llamar demasiado la atención por temor a ser reprimidas o recibir la desaprobación social. Ser evangélico era sinónimo de estar al margen de la corriente social principal y, en consecuencia, esto significaba muy pocas posibilidades para gestar una profunda transformación social. Hoy las cosas han cambiado y cambiado notoriamente en América Latina. Los números nos dan una gran, enorme visibilidad social. Nuestros líderes cuentan con una mejor preparación. Muchos miembros de nuestras congregaciones han alcanzado notoriedad en las más diversas esferas. Hay más información circulando sobre nosotros y nuestras actividades y por lo tanto menos prejuicios y sospechas y en general gozamos de buena reputación. Es precisamente aquí donde se presenta el peligro del triunfalismo. Jesús fue bien claro cuando dijo en Lucas 6, 26, escuchen la palabra del Señor y aplíquenla a su contexto. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas.
La admonición de Jesús nos advierte contra el engaño sutil de pensar que el aplauso público representa una nota de aprobación final de nuestros esfuerzos por ser los representantes del reino de Dios aquí en la tierra. En procurar en primer y único lugar el aplauso público, el reconocimiento de la opinión pública, el festejo de los demás que aunque estén en contra nos dicen respeto tu opinión que es de mucho valor y cosas por el estilo, a veces nos obnubila para descubrir allí una trampa del diablo. En realidad, la única aprobación que tiene que preocuparnos es la aprobación del Señor, no la del mundo. El Señor que nos ha confiado la misión. En realidad, este es el único aplauso que debemos buscar. Lo que debemos procurar en primer y único lugar. Hasta que no le oigamos decir al Señor: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco y te pondré a cargo de mucho más, no nos será posible entrar en el gozo del Señor y por lo tanto no tenemos ningún éxito alguno del cual jactarnos. El triunfalismo es un mal que no hace acepción de personas ni de iglesias. Y en el presente mundo trivial y frívolo, en el que el triunfo de cualquier tipo se valora por sobre cualquier otro bien moral o espiritual, esta enfermedad del espíritu se ha transformado en una suerte de plaga devastadora. Hay siervos e iglesias que pierden su primogenitura por el plato de lentejas del triunfalismo que promete la satisfacción inmediata de los apetitos carnales. Triunfalismo es creer que todo lo que se hace está bien hecho, que todo lo que creemos es correcto, que todo lo que pensamos es conforme a la palabra de Dios, que jamás nos equivocamos y que el resultado final está garantizado por lo que somos y valemos. Eso es triunfalismo puro. Triunfalismo es esa actitud, doctrina, creencia, postura de que el credo religioso propio es superior al de cualquier otro, al de todos los demás. Según el teólogo Orlando Costas, desde hace algunos años con el Señor, puertorriqueño, gran teólogo latinoamericano, la tarea fundamental de la Iglesia como comunidad evangelizadora es la de poner de manifiesto el reino de Dios y no buscar su propio triunfo. En la evangelización, como en sus otros ministerios, la Iglesia debe decir del reino de Dios y de sí misma lo que dijo Juan el Bautista del Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Si mi iglesia particular, mi congregación, mi denominación es más importante que Él, estamos con la soga del triunfalismo colgado del cuello. Segundo peligro. Muy ligado al triunfalismo, algunos piensan que es lo mismo, pero yo hago una distinción, está el peligro del exitismo. Como digo, muy ligado al triunfalismo está el peligro del exitismo. La cultura del éxito se ha instalado en todo nuestro continente al punto que cada vez son más las personas dispuestas a enajenarlo todo con tal de lograr el éxito en alguna esfera de la vida humana. Ningún precio parece ser demasiado alto si tan solo por un instante se puede disfrutar
del trono del reconocimiento colectivo, aunque en términos morales y espirituales uno vaya barranca abajo. Derecho al pantano del fracaso. Hay siervos e iglesias que han transformado la demanda fundamental de Jesús para sus discípulos en un eslogan más acondicionado a las perspectivas del presente frívolo, del mundo frívolo y superficial en el que vivimos. Como dice Jesús en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esto se ha transformado en busquen primeramente el éxito y su disfrute, y todas estas cosas les serán añadidas. El exitismo es la búsqueda de resultados positivos como un fin en sí mismo, y a cualquier costo, especialmente guiados por las pautas que gobiernan y definen el éxito en el mundo. Estas pautas consisten en las 4 P, letra P, de placer, poder, prosperidad y prestigio. Placer, poder, prosperidad y prestigio. Siervos de Dios y congregaciones enteras están embelesados detrás de estas metas como si fueran la expresión acabada del Evangelio mismo. No es extraño, pues, que hoy se hable de un evangelio de placer, un evangelio de poder, un evangelio de prosperidad que está haciendo estragos en América Latina, incluso en iglesias bautistas, y un evangelio de prestigio. Sin embargo, cuando el placer, el poder, la prosperidad y el prestigio corrompen al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se transforman inmediatamente en nuevas expresiones de idolatría y paganismo. Estos ídolos contemporáneos representan a potestades espirituales que hoy pugnan por encadenar el corazón de las personas y controlar sociedades enteras. Son expresiones totalmente ajenas y contrarias al reino de Dios, que de ningún modo deben ser admitidas en medio del pueblo que invoca al Señor y dice ser suyo. Debemos reconocer nuestro pecado de haber creado o cedido terreno en nuestras vidas e iglesias a estos gobernadores de las tinieblas, que nos han seducido con sus encantos y nos han hecho perder el camino de la cruz por la senda placentera del exitismo pasajero y engañoso. Un querido amigo personal y uno de los más grandes teólogos latinoamericanos en la actualidad, el pastor Norberto Zaraco, pentecostal, dice en un párrafo sumamente esclarecedor: desde nuestra estrecha perspectiva humana solemos proyectar en el Evangelio nuestra propia manera de hacer las cosas o de concebir el mundo, o de entender la relación humana. Es decir, expresamos el Evangelio haciéndolo calzar dentro de los moldes de nuestra cosmovisión y conforme a las pautas culturales que nos rigen. Por ello, un evangelio en términos de poder nos llena de arrogancia, orgullo y sentido de superioridad. Basta con ver cómo compartimos las estadísticas de crecimiento de la iglesia como si las personas fueran simples presas en una aventura de cacería. Es así que el valor de una congregación radica en su tamaño y no en el contenido del evangelio que predica. O pensemos en la imagen de seres suprahumanos que muchos autoconstruyen en nombre del evangelio, de tal modo que su credibilidad llega a depender de los símbolos de estatus y poder que adoptan.
Problema del triunfalismo y el problema del exitismo. El tercer problema, que de alguna manera lo mencioné en parte de mi respuesta al comienzo a mi hermano, es el problema del subjetivismo. El problema del subjetivismo. El subjetivismo es un sistema que no admite otra realidad que la del sujeto pensante y reduce toda existencia a la existencia del yo. El subjetivismo hace depender el conocimiento humano que residen en el sujeto que conoce. Algunos extienden el concepto de subjetivismo a todos los sistemas filosóficos que subordinan la realidad al pensamiento por considerar que en último caso todo conocimiento es relativo al sujeto que conoce. El subjetivismo señala que hay una verdad, pero que tiene una validez limitada o relativa, siempre sujeta a las limitaciones y alcances del sujeto que la conoce. De este modo, la subjetividad individual deja de ser intérprete de la verdad para constituirse en matriz y patrón de la misma. A la luz de esto, Roberto Bosca es un teólogo católico romano argentino que define al subjetivismo de la siguiente manera. El subjetivismo se define por la primacía que otorga al sujeto cognoscente. Es el primado del yo sobre las cosas del mundo exterior. Su doctrina afirma la dependencia funcional de los objetos y de los juicios de valor respecto del sujeto. En el ámbito de lo sobrenatural, que es lo que más nos interesa a nosotros, el subjetivismo sostiene que es únicamente la subjetividad del individuo, su conciencia íntima, la fuente de todo valor religioso. Un poco lo que decíamos antes en respuesta al hermano, Dios me dijo, ¿no? Subjetivismo puro. En el campo evangélico latinoamericano, el subjetivismo está presente en buena parte del pensamiento y acción de las iglesias. Esto se ve manifestado en la actitud bastante generalizada de hacer de la experiencia subjetiva el elemento normativo de la fe y del conocimiento de la realidad espiritual, sin someterla a la autoridad docente y correctiva del registro de la revelación divina, que es la Biblia. Expresiones frecuentes, como esto lo hemos mencionado, como hemos dicho, Dios me dijo, yo siento que esto o aquello es la voluntad de Dios, o el Espíritu me muestra esto o lo otro, muchas veces no son reflejo de una auténtica experiencia de lo divino, sino manifestaciones subjetivas sin fundamento, más fundamento que el propio yo infatuado. Rigoberto Gálvez, que escribió un pequeño librito, hace un análisis preciso del neopentecostalismo latinoamericano, dice: un subjetivismo exagerado marca a los líderes y congregaciones neopentecostales. Él escribe el libro específicamente sobre este tema, pero no miremos para otro lado porque algunas de las cosas que dice Rigoberto se aplican a muchas iglesias bautistas. Este no es un problema neopentecostal, como he escuchado ya decir acá en México. Un problema de todos los evangélicos. Este se manifiesta en la forma en que se expresan. De manera frecuente se escuchan frases como yo siento que Dios está aquí, yo siento de Dios decirle, o Dios me habló. Es obvio que el subjetivismo exagerado confunde la fe con el sentimiento o la emoción. Pero estas expresiones de subjetivismo no son exclusivas, como digo, de algunos líderes neopentecostales, sino que se pueden oír hoy en iglesias de las más diversas tradiciones evangélicas. Es cierto que nuestra subjetividad ocupa un lugar importante en nuestra percepción de Dios y en la vivencia de nuestra fe.
Dios habla a nuestro corazón y es en nuestro ser interior donde el Espíritu Santo lleva a cabo la mayor parte de su obra redentora, regeneradora, consoladora, empoderadora, iluminadora, reveladora, instructora, correctora, vivificadora o todo lo que ustedes quieran agregar. Pero cuando la subjetividad no está bajo el señorío de Cristo y nuestra interioridad no está llena del Espíritu Santo, muy fácilmente se cae en el subjetivismo. En este caso, Cristo deja de ser el Señor y es desplazado por el yo carnal. Este es el problema en la iglesia de Corinto. El yo carnal. Mientras que el Espíritu Santo termina apagado, contristado, resistido, blasfemado, en fin, cualquiera de los pecados contra el Espíritu Santo. El yo carnal infatuado se constituye en el centro de la vida y en el único que rige nuestros sentimientos, pensamientos y conducta. La mejor prevención contra el subjetivismo es recordar y aplicar las palabras del apóstol Pablo a nuestras vidas personales, en ese texto contundente de Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Chau subjetividad. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuarto peligro. Daniel, ¿dónde estás? Se escapó Daniel. Bueno, le iba a preguntar cómo andamos con el tiempo. Me parece que bien. Bueno, de todos modos, acá el que está hablando soy yo y hablo todo lo que se me da la gana. A menos que me saquen el micrófono. El peligro, y este es bravo en América Latina, el peligro del sincretismo. Sincretismo significa la mezcla de una idea, práctica o actitud con otra diferente. Sincretismo religioso es unir distintos elementos religiosos tomados de sistemas diferentes, especialmente no cristianos, en una nueva totalidad y sistema, con lo cual se pervierte el Evangelio del Reino, cuyo carácter es radical y excluyente. El sincretismo ocurre cuando una fórmula o símbolo cultural es adaptado a la expresión cristiana de la fe, pero lleva con él ciertos significados unidos al sistema anterior de creencias. De este modo, los viejos conceptos pueden distorsionar el mensaje o terminan por oscurecer el sentido cristiano que se pretende transmitir. A lo largo de toda su historia, las más variadas formas de sincretismo han acompañado el testimonio cristiano. Espero no decir una herejía, o que no lo tomen como una herejía, por lo menos si les digo que los escritos del Nuevo Testamento ya revelan un alto nivel de sincretismo. Imagínense de ahí en adelante. Y cuando digo esto lo digo desde las palabras y enseñanzas de Jesús a tal como nosotros las interpretamos y entendemos hoy. De este modo, entonces, a lo largo de toda su historia, las más variadas formas de sincretismo, repito, han acompañado al testimonio cristiano. El sincretismo religioso en América Latina se ve en la mezcla particularmente, por lo menos lo más obvio, es la mezcla del catolicismo romano con las creencias y prácticas religiosas indígenas. Si a esto ustedes le agregan las creencias y prácticas religiosas evangélicas mayormente traídas de culturas totalmente diferentes de la propia, de Europa o de Estados Unidos, el caldo que se arma, sincretismo, es impresionante.
Si a esto ustedes le agregan no solo las culturas indígenas, sino también africanas y de otros orígenes, la acuarela o el caleidoscopio es de una complejidad realmente extraordinaria, por supuesto desde el punto de vista cultural, ¿no? O haciendo un análisis antropológico. Pero hay también un sincretismo religioso evangélico muy diverso y muy extendido que mezcla el evangelio cristiano con elementos culturales modernos, especialmente importados del hemisferio norte. Y no nos vamos a meter en detalle en esto, pero después lo podemos conversar si ustedes quieren. Y eso también es sincretismo. La conferencia de líderes evangélicos celebrada en Wheaton, Illinois, en 1983 sobre el tema La Iglesia en respuesta a las necesidades humanas, dice: la forma más insidiosa de sincretismo en el mundo en el día de hoy es el intento de mezclar un evangelio personalizado de perdón individual con una actitud mundana y hasta demoníaca hacia la riqueza y el poder. 1983, cuando todavía no se hablaba del evangelio de prosperidad. Es muy interesante. Casi es profético esto. Este documento del año 83. Por otro lado, Willem Dysartov ha indicado que sincretismo es el concepto de que no hay una revelación única en la historia y que hay muchos caminos diferentes para alcanzar la realidad divina, que todas las formulaciones de la verdad o experiencias religiosas son, por su naturaleza propia, expresiones inadecuadas de esa verdad y que es necesario armonizar tanto como sea posible todas las ideas y experiencias de modo de crear una religión universal para la humanidad. Lo que señala Dysartov críticamente acá es lo que casi podríamos apellidar como nueva era y que es tan común, o posmodernidad, en algunos aspectos de la posmodernidad que son tan comunes en el día de hoy. De este modo, el sincretismo termina por crear una suerte de relativismo religioso en el que todo vale y es legítimo en tanto tenga coherencia con una cultura determinada. La realidad es que en América Latina una enorme masa de iglesias evangélicas manifiesta riesgos de sincretismo en lo que creen y en lo que hacen, en su fe, en su práctica de la fe, y agregaría también en su interpretación de las Escrituras. El corazón humano regularmente fabrica ídolos que encuentran alojamiento en las iglesias de los pueblos que los generan. Ninguna iglesia en cualquier cultura que sea está libre de ser afectada por esa cultura, y ninguno de nosotros es capaz de discernir objetivamente el grado de sincretismo que nos afecta dentro de nuestra propia cultura, como pensamos que podemos hacerlo más de una vez. El sincretismo es un peligro sutil, que no solo es difícil de detectar, sino que no es fácil de eliminar. Si bien el vocablo sincretismo no aparece en la Biblia, el concepto sí está presente. ¿Y de qué manera? Desde la perspectiva bíblica, toda forma de sincretismo es condenada como contraria a la voluntad de Dios y como una violación del primer mandamiento que claramente ordena: no tendrás otros dioses delante de mí. El pacto de Lausana, conocido por todos, señala con claridad: rechazamos también como un insulto a Cristo y el Evangelio toda clase de sincretismo y diálogo que implique que Cristo hable igualmente por medio de todas las religiones e ideologías
y ideologías. Jesucristo, el Dios hombre que se entregó a sí mismo como el único rescate por los pecadores, es el único mediador entre Dios y el hombre. Y el último peligro que señalamos, Daniel, Laurita, antes de irnos al break, el quinto, es el peligro del constantinismo. ¿Qué palabra? Constantinismo. Constantinismo, en esta presentación, hace referencia a la cosmovisión que se generó a partir de la supuesta conversión del emperador romano Constantino a comienzos del siglo IV. Y el cambio de la situación de los cristianos básicamente en el ámbito del Imperio Romano. Desde Constantino en adelante comenzó a desarrollarse esta ideología y esta manera de ser cristiano que llamamos constantinismo o, para ser más precisos, paradigma de cristiandad. Paradigma de cristiandad, que todavía está vigente. Este paradigma se caracteriza básicamente por pretender unir el compromiso único con el reino de Dios con los reinos de este mundo y sus demandas y valores. Cristiandad no es meramente el mundo cristiano o todos los cristianos tomados colectivamente. Cristiandad es una realidad política, económica, cultural y social que tiene su base en la Iglesia como medio de justificación del sistema y en la que la Iglesia utiliza al Estado para cumplir con su misión, así como para establecer una alianza con las clases dominantes. Cristiandad es la tendencia a unificar indisolublemente los fines y propósitos del Estado y de la Iglesia. Por supuesto que para nosotros como bautistas esto nos resulta muy familiar, ¿no? Porque en la raíz de nuestra manera de entender las Escrituras y de pensar está el principio de la separación de la Iglesia y del Estado. Pero eso no quiere decir que estamos libres de la cristiandad. La cristiandad entre los bautistas está más vivita que nunca en algunos lugares. Inclusive la unión de la Iglesia y el Estado. Estoy hablando de bautistas. Podemos definir la cristiandad como un modelo histórico específico de la inserción de la Iglesia institucional en la totalidad social. Este modelo usa como mediación fundamental el poder político, es decir, la sociedad política, y el poder hegemónico, es decir, la sociedad civil de las clases sociales dominantes. En un régimen de cristiandad, la Iglesia intenta cristianizar a la sociedad apoyándose en el poder de las clases sociales dominantes. Y por supuesto, todos nosotros estamos pensando acá en América Latina en la relación de la Iglesia Católica con el Estado y todo lo demás. Y es cierto, pero ojo, que cuando como bautistas apuntamos a la Iglesia Católica con este dedo, hay otros tres que nos apuntan a nosotros. En el régimen de cristiandad, como digo, la Iglesia intenta cristianizar a la sociedad apoyándose en el poder de las clases sociales dominantes. Generalmente, como dije, hemos pensado nosotros como bautistas mayormente en la Iglesia Católica Romana como el ejemplo por excelencia de constantinismo y expresión acabada del paradigma de cristiandad. Sin embargo, en años más recientes, por lo menos en América Latina, y de manera particular en aquellos países donde el protestantismo va dejando de ser una minoría marginada, se pueden observar rasgos de constantinismo y de paradigma de cristiandad que son realmente preocupantes.
preocupantes. Cabe recordar que la constantinización de la Iglesia y el establecimiento del paradigma de cristiandad cambiaron radicalmente la comprensión que de sí misma tenía la Iglesia y especialmente la definición de su misión. De mano de todos los creyentes confesantes, la misión pasó a estar en manos de los líderes religiosos. El resultado de este cambio fue que se constituyó un clero que representaba una élite de aquellos escogidos para constituir una casta especial de personas religiosas. Por supuesto, dotados poderosa y singularmente para cumplir su ministerio sobrenatural. La ocupación primordial del clero fue la del manejo de los ritos y los misterios religiosos de manera exclusiva. En el otro extremo del espectro estaba el laicado. Es una palabra sucia, una mala palabra, que sin embargo la usamos con regularidad, ¿no? Y que no está en el Nuevo Testamento. Y que es expresión acabada del paradigma de cristiandad. Por eso le digo que nosotros no tenemos las manos limpias. Del otro lado del espectro, fuera del clero acá arriba, estaba el laicado. La masa de personas iletradas en las complicaciones de los ritos y misterios religiosos. Los laicos carecían de los medios y oportunidades para tener acceso a las claves herméticas para entender a Dios y su voluntad para los seres humanos. Los laicos dependían totalmente de la élite sacerdotal para tener acceso a la salvación y a las bendiciones de Dios. Su papel principal era el de sostener al clero, poner la ofrenda y los diezmos y recibir los beneficios de su mediación religiosa. Bueno, tengo ganas de poner algunos ejemplos, pero los ejemplos los vamos a dejar para la discusión. De este modo, el clero pasó a constituirse en el símbolo de lo sagrado. Los mediadores y dispensadores del misterio de la palabra al pueblo espiritualmente ignorante. Fueron ellos quienes se apropiaron de manera exclusiva de los carismas del Espíritu Santo, los únicos capaces de ejercer autoridad apostólica, de recibir palabra profética, de evangelizar, de cuidar del rebaño, de enseñar la fe según debe ser enseñada, lo que llamamos equivocadamente, la más de las veces, sana doctrina. Fueron ellos los únicos depositarios de la verdad y los misterios de la fe y sus custodios. Fueron ellos los responsables de discernir la verdad y qué es de Dios y qué no, de dispensar la gracia a través de los sacramentos u ordenanzas y de perdonar los pecados de los penitentes, es decir, el destino eterno de los creyentes estaba totalmente en sus manos. Fueron ellos los que administraban y manejaban la voluntad de Dios para cada criatura a discreción y quienes asumían la responsabilidad por su bienestar. Fueron ellos también un importantísimo factor de control social y sirvieron como agentes generadores de consenso cultural. Fueron ellos quienes se ocuparon de presidir las ceremonias públicas de adoración y los ritos de pasaje como el bautismo, la confirmación, el matrimonio y la muerte. Los laicos, por supuesto, los laicos más consagrados, participaron de la misión pagando y sosteniendo el culto y sosteniendo la clase clerical, manteniendo la institución y la estructura creada mediante la participación en infinidad de comisiones y organizaciones internas o paralelas y especialmente proveyendo de edificios y medios económicos de modo de ayudar al clero a tener todo lo necesario para cumplir su ministerio.
El paradigma de cristiandad se caracteriza por una orientación hacia adentro en lugar de hacia afuera en la comprensión de la misión cristiana. La Iglesia se repliega sobre sí misma y está más preocupada con cuestiones internas que en aventurarse a ir hasta el fin del mundo con el Evangelio. Lejos de estar enfocadas en el cumplimiento de la misión de proclamar el Evangelio del Reino, las iglesias del paradigma de cristiandad se preocupan más por objetivos que no son apostólicos y que no tienen nada que ver con la gran comisión o con el gran mandamiento, tales como, 1, fortalecer sus estructuras de poder; 2, definir sus dogmas y prácticas; 3, marcar su identidad denominacional en contraste con los demás cristianos; 4, desarrollar un programa de actividades totalmente orientado hacia adentro de la comunidad religiosa y no hacia afuera; 5, perseguir y hostigar a los que tienen una experiencia y comprensión diferente de la fe; 6, enredarse en los procesos de institucionalización; y en siguiente lugar, dedicar todas sus energías y recursos al mantenimiento de lo conquistado en todos estos aspectos. Los rasgos apuntados son observables en algunas iglesias evangélicas latinoamericanas y, por cierto, que preocupan porque son ajenos al carácter y misión de la Iglesia de Jesucristo tal como están ilustrados en el Nuevo Testamento. Hacemos una pausa.